Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualodo.es, circuitos eléctricos. Vamos a repasar aquí unos ejercicios de circuitos, mezclando un poco todo. El libro local son de circuitos eléctricos. Tenemos el ejercicio este 1.7, una batería pila de 9 voltios, aquí una fuente de corriente 2 miliamperios, una resistencia y otra resistencia, caída de voltaje más menos V4, aquí una caída de voltaje más menos V2 y aquí más menos V3, y aquí nos da la caída de voltaje más menos 6 voltios y más menos 1 voltio aquí en este transistor y las corrientes. Bueno, con estos datos vamos a ver si deducimos el resto de valores. Centro un poco esto aquí. Y entonces datos que tenemos aquí en este transistor llegan 10 miliamperios y por aquí salen 10,5 miliamperios. Por lo tanto, aquí tienen que entrar por la base, intensidad de base, tiene que ser, vemos en rojo las intensidades, aquí entra 0,5 miliamperios. Voy a poner aquí los datos. Los miliamperios lo voy a quitar, será todo en miliamperios y no hace falta ya. 0,5. 10 y 0,5. Aquí me está diciendo que caen 6 voltios. De aquí a aquí y de aquí a aquí más o menos también cae 1 voltio. Si de aquí caen 6, de aquí cae 1, de aquí a aquí la caída de voltaje será 7 voltios. Ya tenemos otro dato implícito del circuito. Aquí tengo 9 voltios, esto es el polo positivo, aquí tendré 9 voltios, esto es un cable, aquí tendré 9 voltios. Tenemos 9 voltios. Cuando pongo morado con el rombo este es respecto de tierra, 9 voltios. Y aquí 0 voltios, 0 voltios. Aquí tendré 0 voltios y tendré 0 voltios. Como aquí hay un cable, aquí tendré 0 voltios. Todo esto de aquí, unido al polo negativo, aquí tengo 0 voltios. Si aquí caen 7 voltios, aquí tendré 7 voltios. Respecto de tierra, aquí 7 voltios, caen 7 voltios y llego al 0. Aquí tengo 7 voltios y tengo 9 voltios. La caída de voltaje del 9 al 7, luego en naranja, más o menos, caen 2 voltios. Caen aquí 2 voltios. Luego, ¿qué más tenemos? Aquí vienen 2 miliamperios. Si aquí pasan 0,5 miliamperios y aquí entran 2, conservación de la corriente significa que el resto I sub 3 será 1,5. I sub 3 será 1,5. Vemos en rojo, aquí tengo 1,5. Llegan 2, se va 0,5 aquí y se va 1,5 de aquí. El voltaje aquí que tenemos, hemos dicho que esto es 0 voltios, porque está unido a tierra, y aquí cae 1 voltio. Por lo tanto, el voltaje aquí en este punto, si aquí cae 1 voltio, quiere decir que aquí 1 voltio. Voltaje en este punto, 1 voltio, y como esto es un cable, a través de aquí tengo 1 voltio. Esto es 1 voltio. Si aquí tengo 0 voltios, ¿cuál será la caída de voltaje más o menos? Pues si hay 1 voltio y tengo 0, aquí caerá 1 voltio. Por lo tanto, V3 más menos, V3 igual a 1 voltio. Aquí tengo 9 voltios y aquí tengo 1 voltios. La caída de voltaje V2 será 8 voltios. De 9 menos 8, 1 voltios. Pero esto está al revés, menos más. Aquí hay, donde está el menos está el mayor, por lo tanto es al contrario. Aquí baja de más a menos, baja 1 voltio. Aquí, en cambio, tal como está el voltaje, está al revés. Si fuera más menos, baja, pero como es menos más, resulta que el V, este es V2, es menos 8 voltios. Digo menos 8 voltios en el sentido este. Tal como está dibujado, lo voy a hacer al revés. V2 es más a menos. Por lo tanto, lo que me están diciendo es cuánto vale la caída de voltaje de aquí a aquí. Como pasa de 1 a 9, sube, es menos 8 voltios. Aquí pasa de 1 a 0, cae, y aquí pasa de 1 a 9, sube, es menos 8 voltios. Aquí V4 hemos dicho que es 2 voltios y va de más a menos, por lo tanto ya está bien la flecha, 2 voltios más menos. Y estas son las caídas de voltaje en este transistor. 9 voltios, aquí sería 1 voltio, menos 2, menos 8 voltios y 2 voltios. Y aquí esto el 6 y el 1 y el 7. No tenemos la resistencia, teníamos que calcular a ver qué resistencia permite. Bueno, podemos calcular resistencias. Aquí tengo 9 voltios y aquí pasan 10 miliamperios. Y aquí han caído 2 voltios. Por lo tanto, esta resistencia tenemos voltajes y por R. Ley de Ohm. Voltaje, intensidad a través de una resistencia, que es 10 miliamperios. Esto viene por aquí, pasa por aquí, tengo 10 miliamperios. 10. Voltaje que cae, la resistencia es 2.
Y resistencia, por resistencia será 2 entre 10, y esto está en K porque es miliamperios. Esta resistencia tiene que valer 2 partido por 10K. Aquí podemos calcular lo mismo. ¿Cuánto vale esta resistencia? Caída de voltajes y por R. Caída de voltaje, hemos dicho que es 1 voltio. La intensidad que pasa por aquí son 1,5 miliamperios. Y la resistencia R, esta vamos a llamar R3, porque está 3 aquí, este sería R4. 1,5 por R3. De aquí despejo R3. Esto es R4. Y R3 será 1 entre 1,5. En K también, porque está en miliamperios, sería el valor de esta resistencia. Este es el 1,7. Hacemos ahora del libro el 1,9. Tengo una batería, 25 voltios, una fuente de corriente que me dicen que caen 24 voltios, más o menos 24 voltios, que hay voltaje de más o menos 24 voltios. Igual que antes, tomamos primero tierra, negativo, de la pila, solo tenemos una, esto es la tierra, 0 voltios. Como esto es un cable, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0 voltios. Aquí me dice que caen 24 voltios de más a menos y tengo 0, por lo tanto aquí tengo que tener más 24 voltios. Tengo 24 voltios, caen 24 y aquí tengo 0. Aquí tengo 25 voltios. Esto de aquí es un supernodo cuando hay dos cables unidos. Bueno, un cable unido dos. Esto es lo mismo. O sea, el voltaje y, bueno, o las corrientes que entran en este supernodo igual a las que salen. Pero el voltaje aquí es el mismo. Si tengo 25 voltios y aquí tengo, aquí tengo 24 voltios. Entonces, siguiente que vamos a hacer. Datos que sabemos es, tengo todos los 24 voltios, 10, 9, 25. Siguiente paso vamos a calcular es la intensidad que pasa por aquí. Tengo la resistencia y tengo el voltaje, le doy un voltaje sí por R. Voltaje 24 voltios. Intensidad no lo sé. Y resistencia 8 ohmios. Donde intensidad esta es 24 entre 8 igual a 3. Y aquí tengo una intensidad de 3, que lo hacemos en rojo. 3 y en este sentido. Si 3 va en este sentido, aquí solo de un cable, 3 tiene que venir por aquí. La corriente se mantiene, aquí pasan 3, aquí pasan también 3. 3 por 7, ahora puedo calcular la intensidad de voltaje aquí. Cuando una intensidad atraviesa una resistencia, ¿qué voltaje? 7 por 3 caen 21 voltios. Si aquí tengo 24 voltios respecto de 0 y aquí caen 21, aquí tendré 21 más que 24. 21 y 24, 45 voltios. Aquí tengo 45 voltios. 45 menos 21 que caen dan 24. El voltaje aquí será el mismo que aquí. El voltaje aquí 45 voltios, porque esto es un cable, tengo 45 voltios. Aquí tengo 25 voltios, 0 voltios en el polo negativo y en el polo positivo aquí tengo 25 voltios. Ahora que veo 25, 45, aquí hay una caída de voltaje en este sentido, de 45 a 25 caen 20 voltios. De 45 menos 20 da 25. Si tengo el voltaje y tengo la resistencia, es la intensidad. Intensidad aquí, voltaje sí por R. En este caso, la intensidad es voltaje entre R. Voltaje, caída de voltaje es 20 y la R es 10. Por lo tanto, 2. Aquí tengo que hay una intensidad en este sentido de 2. La intensidad va aquí porque al atravesar la resistencia que el voltaje en este sentido. Tengo aquí 2 voltios. Aquí salen 3, esto, si son ohmios, estos son amperios. Si fueran K, serían en miliamperios. Y ahora, ¿qué tengo esto? 45 NV. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Tengo 45 voltios y aquí tengo 0. Por tanto, de más a menos, aquí caen 45 voltios. ¿Cuánto valdrá la intensidad que atraviesa esta resistencia? Intensidad es voltaje entre R. Voltaje 45 entre R, 25, 45 entre 9 y 5. Aquí caen, pasan por aquí 5 amperios. Si aquí en este nudo salen 2 y salen 5, tienen que venir aquí 7. 7, aquí se van 5, aquí se van 2. Si aquí viene 7 y aquí hemos dicho que aquí salen 3 hacia la derecha, voy a borrar esto aquí que se vea, 3 va hacia la derecha, el voltaje 21 voltios, 7 va a la derecha y 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Por lo tanto, la que sube de aquí se mantiene las corrientes, esto tiene que ser igual a 10. Llega a 10 y se va 3 por aquí y 7 por aquí. Ya tenemos entonces I sub S tiene que ser 10 y los voltajes que hay en todo el circuito. Quedaría, vamos a calcular aquí las potencias. ¿Qué es potencia? Potencia
voltaje por intensidad o potencia igual I cuadrado por R, según los datos que tenga. En este caso vamos a coger la fuente de voltaje, que es esto de aquí. ¿Qué le pasa a esta corriente de 2 amperios? Viene por aquí y luego atraviesa la fuente de voltaje. Por lo tanto, tengo aquí 2 que va en dirección contraria a la polaridad normal de la pila. Si la pila es más o menos, lo normal es que vaya hacia aquí. Si va en sentido contrario es porque esta fuente de corriente tiene más fuerza que este. Potencia de la fuente de voltaje. Fuente de voltaje, F de V, será el voltaje que tengo, que es 25, por la intensidad que pasa, que es menos 2, porque va en dirección contraria. Y esto da menos 50 vatios. Menos 50 vatios, cuando es negativo, decir que absorbe energía. Potencia abnormal positiva es que doy energía al circuito. Vamos a calcular entonces la potencia de la fuente de corriente. Potencia de la fuente de corriente, F de C. ¿Cuál es la intensidad que pasa? Utilizo esta fórmula, no, V por I también. Caída de voltaje en la fuente esta es 45. De 0 a 45, 45 voltios. Y por la intensidad que pasa es 10. 45 por 10, la intensidad pasa al mismo sentido que la fuente corriente, o sea que eso. 45 por 10 da 450 vatios. Esto emite o proporciona energía. Vamos a ver entonces las resistencias, cuánto consumen las resistencias. Potencia en las resistencias. Las resistencias utilizaremos esta fórmula, I cuadrado por E o voltaje por intensidad. Pues como tenemos el voltaje intensidad, pues hacemos voltaje por intensidad. En este de aquí es voltaje 2 por 20, 40. Este de aquí, 45 por 9, voltaje por intensidad, 9 por 45, 9 por 45 igual a 405. Este de aquí, 21 por 3, 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6. Y este de aquí es 8, 24 por 3. 24 por 3. 72. Entonces, ahora sumamos todos estos. 72 más 63, perdón, más 405, más 40, y da 580, vamos a ver. Me sale un error porque aquí he multiplicado antes 45 por 9, es voltaje, potencia es voltaje por intensidad, 45 por 5. Esto es 45 por 5 igual a 225. Aquí borramos esto y aquí tengo 225. La resistencia siempre cuando pasa la corriente consume potencia. Pues ahora sí que sumo 40, 225 más 40 más 63 más 72 y esto me da 400 vatios. Que ahora ya me cuadra. La potencia consumida por la resistencia es la potencia suministrada por las fuentes. 450 menos 50 que absorbe, las fuentes dan 400 vatios, que es lo que consumen las resistencias. Y vamos a hacer un último ejercicio que es el 1.10. Diseño de circuitos polarización. Supongamos que tenemos un coche, una batería de 12 voltios y dos dispositivos A y B. Me pregunta cómo tengo que organizar el circuito para que el dispositivo A consuma 4 voltios 20 miliamperios y el B 5 voltios 16 miliamperios. Lo hemos dibujado ya aquí, primero uno en serie y luego estos dos en paralelo. En serie, uno tras de otro, en paralelo, los extremos se unen. Entonces primero pongo el A porque es el que consume más intensidad, 20 miliamperios. Aquí quiero que pasen 20 miliamperios y aquí quiero que pasen 16 miliamperios. Primero el que consume mucho y luego el que consume poco. Explicaremos luego por qué. ¿Qué más quiero? Caída de voltaje aquí 4 voltios. Y caída de voltaje en B 5 voltios. Primero, si esto está en paralelo, dos elementos en paralelo, la caída de voltaje es la misma, porque está unido este punto con este punto. Y si el voltaje aquí es el mismo que aquí, la caída de voltaje tiene que ser igual. Aquí caen 5 voltios. Y en cambio, cuando está en serie, yo aquí, aquí tengo 0 voltios. Vamos a poner como antes, esto es tierra, 0 voltios. Aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0 voltios.
Si aquí caen 5 voltios y aquí tengo 0, aquí o aquí el mismo punto es, en cuanto a voltaje, aquí tengo 5 voltios respecto de tierra. Si aquí caen 4 voltios y aquí tengo 5 voltios, aquí tiene que haber 9 voltios. 9 menos 4 que caen 5. Si aquí hay 12 voltios polo positivos, aquí tengo 12 voltios. 12 menos 9, aquí caen 9, 10, 11, 12, tienen que caer 3 voltios. 12 menos 3, 9, 9 menos 4, 5 y 5 en paralelo por cada lado. Entonces aquí me tienen que caer 3 voltios y tienen que pasar 20 miliamperios. Puedo calcular R1. Voltajes I por R, ley de Kirchhoff, voltajes I por R. Voltaje que quiero que caiga en la resistencia, 3 voltios. Intensidad que quiero que pase 20, la misma que luego pasa por dispositivo A porque están en serie. Igual a 20 por R1. Donde R1 es 3 partido por 20. Como esto es voltios y miliamperios, esto está en casa. 3/20 de K es el valor de R1. Vamos a calcular esta otra resistencia. Aquí llegan 20 miliamperios. Yo quiero que por aquí pasen 16. Si al llegar aquí se bifurca, una va por aquí y por aquí van 16, el resto tiene que pasar por aquí. Yo quiero por aquí pasen 4. 4 más 16, los 20 que entran. Entran 20 y se van 4 por aquí y 16 por aquí. ¿Qué quiero yo para que pasen 4 por aquí? Ahora tengo 4, el voltaje y la intensidad. Puedo calcular la resistencia con la ley de Ohm. Voltaje I por R, K de voltaje en este caso es 5 voltios, la intensidad que quiero que pase es 4 miliamperios y aquí despejo R. R igual a 5 cuartos, también como son miliamperios de K kiloohmios. Y esto kiloohmios. Ya tengo entonces cómo tengo que colocar estos dos dispositivos en el coche para que tengan esta ley de voltaje y pasen estas intensidades. Y el circuito lo que está suministrando, vemos, es una intensidad de 20 miliamperios, que son los que pasan por aquí y luego se bifurcan.